Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estéis viendo este encuentro con María Jesús Solavera. Yo quería conversar con ella porque me parece una magnífica profesional, me parece un referente, al menos en lengua castellana, de lo que es la PNL. Y hay un tema que a mí me fascina y que quiero que ella me ayude a comprender, que es la nueva visión que podemos tener sobre la obesidad y el sobrepeso, eh, y algo que podemos llamar el implante virtual gástrico. Ella poco a poco nos irá explicando cómo ha llegado hasta este punto y cuál es su metodología. Muy buenos días, María Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme, gracias por estar aquí y sobre todo los que me están escuchando, pues gracias por su escucha. El tema de la obesidad y el sobrepeso es un tema fascinante. El tema del nuevo paradigma de la enfermedad es un tema fascinante. Y hay un punto en el que se encuentran. ¿Cómo es tu carrera? ¿Qué puntos destacarías en tu carrera profesional que te llevan hasta aquí? Bien, te puedo decir que ya hace muchos años que atiendo temas de sobrepeso a nivel particular y para mí era un reto porque, si te digo la verdad, era lo más difícil de atender y acompañar. En temas de obesidad y sobrepeso no se trata solo de un solo conflicto, sino que aparecen muchos conflictos diferentes añadidos a memorias de la familia, a creencias que limitan a la persona. O sea, era un pack muy complejo. Entonces ahí estaba mi reto. O sea, lo que me costaba más era lo que más interés despertaba en mí a la hora de acompañar. Y sobre todo mi idea, que se ha plasmado ya este año, en el 2019, de hacerlo grupalmente. O sea, la fuerza que tiene el grupo en acompañar un proceso de cambio importante, bueno, para mí era vital. Entonces, a partir del 2019 es cuando he iniciado el tratamiento grupalmente, grupos pequeños, o sea, el máximo de personas han sido 10, para poder atender con mucha calidad a cada una de ellas. Y la verdad es que estoy contentísima. O sea, casi cada mes hemos tenido un grupo. Entonces se abren grupitos de WhatsApp, etcétera, y unos se van animando a otros. Te puedo decir que la mayoría son mujeres Mm. y la verdad es que muy satisfecha con el trabajo. Y bueno, te puedo explicar de qué se trata, el inicio, cuál es la idea, lo que tú quieras. Partamos de intentar explicar por qué una persona adquiere ese sobrepeso o se convierte en una persona obesa. Sí, antes me comentabas que la idea era que engordaba porque comía mucho. Realmente es así. Lo que pasa es que la comida no es el problema. Sí, el problema es qué impulsa a la persona a comer tanto. O sea, ¿para qué tiene ese sobrepeso o ese gran volumen a nivel inconsciente, claro? Porque conscientemente lo que quiere es estar en línea, en su peso, en su talla ideal, claro. Pero ese es el consciente, el que tiene el objetivo, el deseo. El inconsciente es realmente quien tiene la decisión última acerca de cuál será el peso o el volumen que necesite la persona. Una persona que llega a pesar 150 a 160 kilos, por ponerte un ejemplo, come más de lo que come otra persona que no tiene ese mismo conflicto, que a lo mejor puede pesar 80 o 90 kilos. Hombre, yo presupongo que sí, por supuesto. O sea, de alguna forma se llega a ese sobrepeso. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, lo que hay que averiguar es la historia familiar. Siempre vamos con un hilo conductor, de lo más antiguo a lo que le está sucediendo a la persona en su vida. Entonces vemos que hay una influencia muy poderosa en la familia, hasta dos, tres y hasta cuatro generaciones por encima de la persona. Pueden haber sufrido lo que se llaman traumas o improntas o shocks. Las palabras varían mucho. Al final hablan de lo mismo, o sea, un estrés excesivo o sostenido en el tiempo o un impacto muy fuerte que haya tenido algún familiar y que queda de alguna manera memorizado.
Es lo que se llama un rastro de estrés sostenido en el tiempo. Y esto pasa de generación en generación. Entonces puede tener una persona sobrepeso por una causa que ni siquiera es suya. Entonces lo que hacemos primero es investigar qué ha pasado a nivel familiar y de ahí, pues de bajada, qué ha pasado en el embarazo, con los padres, qué ha pasado en sus primeros años de vida, cuáles son las creencias que le han inculcado. Entonces ahí ya podemos tener como barajar muchas hipótesis y poco a poco ir confirmando e ir cambiando cada uno de esos impactos o lo que llamamos improntas en PNL. Comparando a algunas de esas personas que acuden a ti y que forman estos grupos a los que antes mencionabas, ¿existen similitudes en esos orígenes de la enfermedad, de la obesidad o el sobrepeso? ¿Has Total, encontrado, digamos, un patrón común entre ellos? no, totalmente. O sea, la obesidad o el sobrepeso solamente es un síntoma. La enfermedad también es un síntoma. O sea, el cuerpo simplemente está hablando de una necesidad biológica que no ha sido cubierta en un momento u otro. Puede ser en tu historia actual o, repito, puede ser una historia familiar. Entonces, simplemente el cuerpo está expresando una necesidad, ¿sí? Por supuesto, a nivel inconsciente. ¿Sí? Mira, quizás si te pongo ejemplos pueda quedar más claro. ¿Sí? Ejemplos de personas que se han sentido abandonadas, que se han sentido agredidas, que se han sentido no vistas o no reconocidas en su sistema familiar, personas que han sufrido acoso. Mujeres, me encuentro bastante tema de abusos, más de lo que yo pensaba. O sea, te puedo decir que es raro una persona que venga, una mujer que venga con mucho sobrepeso y no haya sufrido abusos. ¿Sí? En casos de clientas que han sido abusadas por el padre y la madre no las ha protegido, es más, le han dicho a lo mejor que no hagas enfadar a papá. Entonces, son temas muy dolorosos para una persona y sobre todo piensa que ya no son temas de personas adultas, son temas de niños. O sea, cuando atiendo a alguien siempre me hago la idea que estoy atendiendo al niño o a la niña que en algún momento ha sido desconsiderado, tratado con falta de amor, con agresividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tengo muchos casos donde confluyen todas estas variables. La persona que se ha sentido agredida, se ha sentido abandonada, cuando inicia el sobrepeso como un método para protegerse de una agresión o de unos golpes, o de si me engordo no me van a acosar en el trabajo, porque ha sufrido temas de acoso. Ahí se juntan muchos factores. Inconscientemente tienes que ser grande para defenderte y al mismo tiempo hay una desvalorización estética muy importante porque las personas no se ven atractivas. Entonces temas de no quiero ir a la playa para que no me vean, no llevo falda para que no me vean, no quiero hacer el amor con mi esposo con luz para que no me vea. Entonces esto provoca pues, que las personas se sientan mal con ellas mismas, con su cuerpo, que vean que hacen regímenes importantes donde pierden mucho peso y cuando lo dejan o cuando ya se estabilizan vuelven a engordar poco a poco, simplemente porque la alerta está activa. O sea, a nivel inconsciente, la alerta sigue activa. Entonces, de lo que se trata es de utilizar la metodología adecuada, en este caso es PNL, hipnosis, EMDR, el movimiento ocular rápido, hay test de kinesiología, todo el trabajo del transgeneracional, o sea, todo esto se aplica para poder acompañar esos procesos donde la persona vuelve a valorizarse, a modificar sus creencias, a comprender qué le ha pasado quizá a ese ancestro, ponerle ojos, cara a esa parte de sí misma que le está causando el sobrepeso. Es como reencontrarse con la familia y le ve sentido a lo que le está pasando. Ese es el primer paso. Cuando ya ve el sentido de su sobrepeso, puede hacer algo al respecto. Si no ve el sentido, no lo entiende. O sea, tengo un sobrepeso y estoy enfadada conmigo misma.
por comer tanto, por no cuidarme. Entonces, cuanto más te enfadas con una parte de ti mismo, más fuerte es la reacción, ¿sí? Entonces, es una forma de sanar esas memorias y hacer que la persona entre en un equilibrio donde ya no existe ese estrés sostenido en el tiempo, ya no hay esa ansiedad o esa compulsión por comer. Entonces, cualquier régimen que haga o incluso sin hacer nada, va rebajando poco a poco esa necesidad de comer en exceso, de verse grande, de verse fuerte y de verse con un sobrepeso importante. ¿Qué más te puedo decir? Hay mucha desvalorización, o sea, son personas que generalmente están muy desvalorizadas y te puedo decir que el grupo de apoyo para mí es vital, porque muchas de ellas, hablo en femenino porque ya te digo, la mayor parte son mujeres. Oye, detengámonos un momento en ese por qué. ¿Tú has llegado a alguna conclusión por qué acuden más mujeres que hombres, dado que entiendo que estadísticamente hay el mismo número de personas con sobrepeso hombres que personas con sobrepeso mujeres? Bueno, es un fenómeno que se da también en los grupos de crecimiento personal. Te puedo decir que el 80-90% son mujeres y no hombres. No lo sé. Si quieres que te diga la verdad, no te puedo responder a eso porque la inquietud es la misma. Supongo que todo el mundo quiere evolucionar como persona, ¿sí? Pero no sé, o sea, es un fenómeno ya hace años que se da. Quizá cuando yo te puedo decir en los inicios, cuando impartía programación neurolingüística, era un instituto que trabajaba con muchas empresas y sí que venían más hombres, pero con una mirada más profesional, o sea, más hacia su trabajo, cómo les podía ayudar en su faceta profesional. Y bueno, quizá la mujer mira más a nivel personal. No sé, chicos, En, habría que preguntar a ellos. en cualquier caso, eso debe estar cambiando o esperemos que cambie poco a poco hasta llegar al equilibrio, digamos, ¿no? No es sensato, no tiene sentido que los hombres no aborden todas esas cuestiones, todos esos conflictos emocionales que también nosotros tenemos, obviamente. Sí, sí, bueno, pues mira, es una buena ocasión para invitar a todos los hombres a que, bueno, revisen sus conflictos, decirles que siempre hay una salida. Sea lo que sea, yo trabajo con esa creencia dentro de mí. Quizá por eso me van saliendo las ideas que me propongo. O sea, pienso que siempre hay una salida para ese dolor, por muchas vías. O sea, la PNL no tiene la única vía, ni cualquier disciplina tiene la única vía de salida. ¿Sí? Entonces, animo a las personas a que no se rindan, que busquen. Hay una evolución importante que está ahí y hay muchos medios de acceder a ella. Y hay mucho placer en ir cubriendo etapas en esa sanación individual que cada uno debemos de hacer. O sea, es muy satisfactoria ver nuestro proceso, es muy satisfactorio ver nuestro proceso de crecimiento personal, las etapas que se van cubriendo, ¿no? Sí, de hecho las etapas yo los llamaría distintos niveles de conciencia. Hay un nivel cero, desde que accede mucha gente, ¿sí? De pronto entra una información nueva y te sorprende y dices, bueno, ¿esto qué es? ¿De qué están hablando aquí? Pero bueno, ya estás abierto para que esa información vaya calando dentro de ti. Entonces, a partir de ahí se pone en juego la curiosidad, la intriga a veces, ¿por qué será eso? Quieres saber más acerca del tema. Y cuando entras en el descubrimiento de para qué estás aquí, qué misión tienes en la vida, cómo es que estás funcionando de esta forma, cómo puedes influir en los demás y cómo los demás influyen en ti, cómo puedes ser mejor persona. En definitiva, se trata de eso. Es un camino que te puedo decir que no tiene fin. ¿Sí? Entonces, cada vez tienes un nivel más elevado de conciencia y eso te lleva a poder hacer elecciones dentro de lo que es tu mecanismo inconsciente de funcionamiento, que siempre está ahí. O sea, hay unos programas básicos que te impulsan a repetir una vez y otra tu historia. A veces la historia de tu familiar relacionado. Cuando tú eres consciente, ahí puedes hacer algo en otra dirección. Entonces, bueno, se trata de eso, de que tengas las máximas opciones
y que tu impacto en el mundo sea el mejor posible. Y eso es aplicable, quiero decir, estamos hablando ahora de obesidad y de buscar el conflicto original de esa supuesta obesidad, pero también tenemos cualquier ámbito de la vida, ya sea economía, finanzas, también tiene, pues, si alguien ve que no le está funcionando bien los negocios que organiza, puede también tener un origen transgeneracional. Por Eh, supuesto. y pueden ir a ese conflicto y sanarlo, ¿no? Sí, sí. Entonces, que socialmente tomemos conciencia de que eso es así y que generacionalmente podamos ir sanando y facilitándole incluso la vida a todos, porque como decía en una entrevista que tuve el gusto de hacerle a Rafael hace unos años, si yo me sano, eso es bueno para ti, y si tú te sanas, eso es bueno para mí. Por supuesto. Ujú. Piensa que todo lo que has mencionado, la economía, los negocios, las empresas, la medicina, la escuela, todo, absolutamente todo, está sustentado por personas. Y todas las personas funcionan de una forma determinada. Si esas personas ponen atención a ese impacto que ofrecen en cada ámbito de la sociedad, en cómo están funcionando, en qué creencias tienen, en qué valores quieren compartir o transmitir a las generaciones que vienen después, eso sería maravilloso. O sea, tener conciencia de todo eso sería maravilloso. Y sobre todo desde el respeto, ¿sí? La base de la PNL es que el mapa no es el territorio, que nadie funciona como tú funcionas. Entonces, respetar eso. ¿Sí? También respetarte a ti, o sea, no pensar que porque otro funcione de otra forma diferente que tú o tenga otras ideas diferentes que las tuyas son mejores o están por encima de las tuyas. Eso no. Pero saber comprender, ver el punto de vista de otra persona y respetarlo, hacer que respeten el tuyo también, por supuesto. Entonces, solamente con eso ya es un gran avance a todos los niveles. El tema de la obesidad va implícito. Cuando una persona ve de dónde procede ese dolor que no ha sido sanado o resuelto en la generación correspondiente y que eso se está reproduciendo en su vida, siempre puede aportar mediante, bueno, no he hablado todavía de la metodología, pero trabajamos mucho con línea de tiempo, puede acceder a la memoria de ese familiar particular y aportar una serie de información, una serie de recursos, con lo cual cambia automáticamente la percepción de ese dolor o de ese conflicto. Cuando cambia la percepción, la persona puede entrar en una paz, en una tranquilidad, que eso se repercute, bueno, repercute, por supuesto, a nivel físico. Y estamos hablando de lo que es un ser humano en su totalidad, cómo mi nivel emocional repercute en mi nivel físico. ¿Sí? No sé si me explico o si queda algo en el aire, tú me lo dices. Pero normalmente va por ahí. Sanar esa memoria, llevar paz a lo que sería el sistema familiar, al árbol, y de esa manera sanar también, de hecho el árbol está implícito en mí mismo, está implícito en mi neurología. ¿Sí? Lo que le ha pasado a un familiar queda el registro en mi propia historia. ¿Sí? Entonces, es una información que va a estar viva hasta que yo le dé una salida o una solución. ¿De acuerdo? También va a ser muy influyente todo lo que me ha pasado en los primeros años de mi infancia, ¿sí? Estando con mis padres o con mis abuelos. Piensa que el niño, su mundo es muy pequeñito. Su mundo es el mundo de la familia. Entonces no puede comparar con nada de lo que hay afuera. Las creencias más arraigadas en un ser humano son las creencias que está viviendo cada día con la familia. A veces no es tanto a nivel lingüístico como el ejemplo de los padres, cómo se tratan entre ellos, cómo se hablan, cómo tratan a sus mayores, qué opinan del mundo, de la política, de absolutamente todo. Eso es lo que va viendo el niño y sintiendo emocionalmente en resonancia con su familia. Entonces ese ser humano ya viene muy pautado. A partir de 7 años simplemente va a ir reproduciendo lo que ha sido grabado. Hasta que, bueno, no sé, a veces a los 40 dices, hombre,
pero sí he sido un autómata toda mi vida, haciendo lo que esperaban de mí, lo que me han marcado mis mayores, lo que han decidido por mí. ¿Sí? Quizá he necesitado una protección ante algún hecho o suceso que me ha obligado a comer mucho. Pues quizá porque soy el hermano número 6 y quiero que mi mamá me vea porque no me ve nadie. Quizá porque he tenido que emigrar a otro país y me he sentido muy lejos de mis referentes. Entonces lo que hago es acumular mucha agua. O sea, hay muchos casos donde se produce esto. Entonces vuelvo a repetir, el tema no es el comer demasiado, sino qué te impulsa. Cuando tú tomas conciencia de todo esto y vas a buscar los orígenes, las causas, entonces ahí puedes resolver algo o empezar a resolver algo. ¿Sí? Pero si esto no es así, tu inconsciente irá funcionando siempre como una máquina perfecta y hará que se repita absolutamente todo en tu vida. Una vez y otra vez y una vez y otra vez. Si tú, por ejemplo, has tenido malos tratos con una pareja y no resuelves tus programas internos, tus dolores internos, tu historia interna, simplemente la vida te va proponiendo una y otra vez los actores necesarios para que tú cumplas tus programas. Entonces, si tu programa es ser desvalorizada o maltratada o abusada, encontrarás el actor perfecto que te va a acompañar en esa obra. De aquí la importancia del crecimiento personal, de mirar hacia uno mismo, de ver cómo funcionas. Y bueno, para mí la programación neurolingüística es, bueno, también la hipnosis ericksoniana son como las dos ruedas del mismo carro, es algo excepcional, o sea, para mí es una disciplina de toma de conciencia, o sea, simplemente ocupando el lugar o la posición perceptiva de otro ser humano, llegas a una comprensión profunda de qué motivaciones tiene, de qué le impulsa, o sea, es maravilloso que podamos hacer eso. Entonces la PNL lo facilita al máximo. Cuando alguna de esas personas acuden a ti y entran dentro de esos grupos, como decías, de 10 personas, se observa también cómo es su familia, cómo son su mujer a lo mejor y cómo son sus descendientes, sus hijos, etcétera, ¿no? Sí. Y esos patrones se siguen repitiendo a lo mejor en sus propios hijos. Si sana el padre, en el caso de que sea el padre el que ha acudido a ti, o la madre, ¿los hijos ven reflejados también en ellos la sanación que ha experimentado su progenitor? Bien, cuando trabaja un miembro de la familia, a nivel inconsciente, esa información la recibe toda la familia. ¿Sí? Bueno, su familia más cercana, ya te puedo decir que sí. La recibe a nivel inconsciente. Entonces sí que se operan cambios. Según qué edad tenga el hijo o la hija, ya depende de sí mismo el cambio. O sea, si ya es un adulto, se dice que a partir de que ya tienes la ovulación cuando eres una mujer o ya haces el cambio hormonal cuando eres adolescente, se contempla que ya son como seres más independientes, pero siempre y cuando la madre o el padre hagan un trabajo a nivel personal e inconsciente, van a recibir esa información. ¿Sí? O sea, tendrá mucho más impacto si el niño es pequeño todavía, pero también se benefician si son mayores, por supuesto. Ellos ven algo diferente. Es como, ¿cómo te diría yo? Una pieza del engranaje, de pronto, o te pongo otro ejemplo, una obra de teatro donde el que tenía el papel de cocinero de pronto ya no hace más de cocinero y se dedica a hacer de periodista. Entonces todos los demás se sorprenden y dicen, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa? Y el cocinero y todos intentan que vuelva a cocinar, pero aquel ya no quiere, dice, no, yo ahora quiero ser periodista, no quiero ser cocinero. Entonces el sistema sufre a veces, pero finalmente se vuelve a equilibrar, siempre tiene una tendencia hacia una homeostasis y vuelve a equilibrarse otra vez. Entonces pueden reequilibrarse de manera que el que quiere hacer el cambio sea periodista. No queda otra, sino también queda la posibilidad de romper con el sistema, pero yo te diría que muchas veces no es necesario. Simplemente cuando opera un cambio una persona, todos los demás reciben el impacto, esto seguro.
acostumbra a ser beneficioso. Cuando una persona aprende a vivir en paz, aprende a vivir con tranquilidad, a tener un estado amoroso, un estado de calma, normalmente eso atrae la atención para gente que no lo ha conseguido, que tienen mucho estrés o viven con mucha ansiedad o con muchos problemas, entre comillas, o lo que llaman problemas en su vida. Si ven a alguien equilibrado, normalmente la pregunta es cómo lo haces o cómo has hecho esto o cómo estás. Entonces, el ejemplo yo creo que es la mejor difusión de cualquier metodología o de cualquier técnica o de cualquier disciplina o de cualquier ciencia. Y te puedo decir que a veces el ejemplo no es el propio formador. O sea, sí que tu ejemplo va a servir mucho, pero curiosamente los formadores o los transmisores o los que hablamos o queremos enseñar esto es para nuestro propio camino de sanación. O sea, el bicho lo llevamos nosotros dentro. Que no se engañe la gente. No somos nadie que esté por encima de nadie. Al contrario, estamos aquí para servir o facilitar que otros puedan encontrar su camino. ¿Sí? Yo intentaré estar siempre congruente con lo que estoy diciendo, pero yo tengo mi lucha particular para mejorar, para ser consciente. ¿Sí? O sea, que no vean a los gurús como algo que está en un plano por encima de ellos, ni hablar. O sea, al contrario, son personas de carne y hueso y que tenemos nuestros propios dramas bueno, lo único que te facilita el crecimiento personal es que si te caes ahora es más fácil levantarte, tienes más recursos. A veces tomas decisiones ya más drásticas porque ciertas cosas que antes de alguna manera tolerabas o aceptabas o te sometías, esto ya se acabó. O sea, esto se acabó. Entonces sí que puede parecer que eres una persona más drástica, que eres una persona quizá más antipática o más egoísta. No, no, te estás cuidando, te estás cuidando. Y el objetivo es vivir en paz, en armonía y compartiendo con las demás personas. Espera, antes de que se me vaya, quería comentarte. Me encuentro en los grupos, y esto es muy importante, que hay personas que quieren preservar a lo mejor su intimidad o si han tenido un drama muy gordo, no lo quieren compartir con el grupo. Esto es realizable. Yo cuando empezamos los tratamientos les entrego un formulario donde ahí simplemente relacionan todos los conflictos graves que hayan podido tener y ese cuestionario me lo pasan a mí. O sea, no lo comparten con los compañeros o compañeras, simplemente me lo pasan a mí. Yo lo que hago es revisarlo y devolvérselo a la persona. Eso no hace falta compartirlo si no quieren. Como el tratamiento grupal implica una hipnosis, y bueno, una hipnosis no es profunda, es un estado bastante consciente, ¿sí? Un estado alfa, donde cada uno va al conflicto que yo le voy indicando, ¿sí? Por ejemplo, si son conflictos de identidad, de que la persona pues, no se ha sentido acogida como es en la familia, no se ha sentido reconocida, si es un tema de pertenencia. Todo el grupo va a trabajar lo mismo, pero cada uno va a los conflictos particulares que no se verbalizan en el grupo si no quiere. Hay personas que sí lo quieren compartir, pero hay otras que no. Entonces es totalmente anónimo. Se hace el trabajo grupalmente, se acompaña el trance grupalmente y se puede preservar bueno, pues esa, ¿cómo te diría yo? Esa intimidad que quiere la persona. Entonces, esto es un punto uno. El punto dos es que en el grupo hacen grandes cambios, se dan cuenta de muchísimas cosas, hay unas tomas de conciencia muy importantes. Cuando regresan a casa, las noticias que yo me encuentro es que ya no tienen esa ansia de comer, o sea, la relación con la comida cambia automáticamente, pero sí tengo clientas que se encuentran, por ejemplo, con un marido que no quieren que cambie, porque son muy celosos, entonces no quieren que se pongan más delgadas. Entonces, ahí tienen la dificultad. Cuando vuelven otra vez a lo que es el sistema familiar, tengo una clienta que, por ejemplo, ella y el marido eran aficionados a hacer pasteles y, claro, luego comérselos juntos.
Entonces, claro, ahora ha resultado que la mujer llega y le dice que ya no quiere hacer más pasteles, claro, el marido. Ahí hay que buscar estrategias, negociaciones, ¿sí? Con la propia familia para que pueda caber ese cambio que tú quieres hacer. O sea, pide ayuda, pide que te acompañen, ¿sí? Entonces esto me lo estoy encontrando también, pero bueno, cada miércoles nos ponemos en contacto con los grupos y van diciendo el peso que tienen, el que han perdido, y bueno, eso anima a todas en general a seguir en ello. ¿Sí? Te puedo decir que en los grupos creo que hombres hay uno, dos, tres. Hay muy pocos, ¿eh? O sea, ¿Tres con respecto a cuántas mujeres? mujeres, debe haber ahora unas 80 o así. ¿Tres? De 80 que han hecho grupos, ¿eh? En total. Y ¿Sí? de los 83, tres Tres, serían... no, perdona, 4 hombres. No, pero es que la diferencia es brutal. Sí. 4 hombres te puedo decir que están en el grupo y normalmente ellos no comparten su peso. Son las mujeres las que más. Entonces, bueno, ahí estamos. Y les pido que vayan poniendo el peso inicial cuando ellas entraron a hacer el tratamiento y también lo que han perdido en la semana bueno, y en general, o sea, desde el inicio y semanalmente. El consejo siempre es que no se pongan la expectativa de perder 20 kilos en un mes, porque eso es antinatural, sino que se den el permiso de ir perdiendo hasta 1 kilo, ¿sí? Si son 600 gramos, está bien en una semana. Y eso será una pérdida paulatina. Otro consejo es que coman de todo. Lo que sí se dan unas nociones en el tratamiento de cómo combinar esos alimentos para que el impacto en el cuerpo no sea acumular azúcares ni grasas. Entonces, simplemente vigilar estas combinaciones. Entonces, comiendo de todo durante el día, pero quizá en comidas diferentes. No es en sí mismo un régimen, sino una forma de alimentarse, teniendo en cuenta que hay una química corporal que va a responder a lo que tú estés comiendo, por supuesto. ¿Sí? Es algo muy básico porque no es ese mi foco. Mi foco es tratar los conflictos. Ir al conflicto, rebajar el estrés y equilibrar a la persona. Entonces, a partir de ahí se puede hacer todo lo que ellas quieran. Hay, por ejemplo, una de las primeras con las que hice el tratamiento, que fue a nivel individual, había hecho un régimen con el que perdió 20 kilos en un par de meses. Dijo que, bueno, era muy severo, pero que después había vuelto a recuperar todo. Bien, cuando hicimos el tratamiento volvió a retomar ese régimen y ya no ha recuperado más los 20 kilos. O sea, hasta me envía fotografías que está totalmente cambiada. Digo, bueno, no pareces la misma. Entonces, su satisfacción es que no ha vuelto otra vez a recuperar ese peso. No sé qué te puedo decir. Muy, muy contenta y muy satisfecha con todo este tema. Y quiero seguir adelante. O sea, también te puedo decir que está en evolución. A medida que trato más grupos, aprendo más cosas. Aprendo quizá que es más adecuado para según qué temas. Entonces, la metodología la voy adaptando a todo, ¿sí? Desde la PNL, la hipnosis, ya te repito, el movimiento ocular rápido para rebajar el estrés, todo lo que es la visión al futuro, que es importantísimo, a dónde te quieres dirigir, es decir, qué talla quieres tener o cuánto quieres pesar. Es importantísimo ya desde un primer momento empezar a visualizar, porque es generar en el cerebro una experiencia interna con el peso que quieres tener, cómo te quieres sentir de ligera, de liviana, cómo te quieres mover. Entonces, eso con hipnosis, bueno, es fabuloso. Estás creando simplemente un recuerdo del futuro. Entonces, tu cerebro ya sabe hacia dónde dirigirse. ¿Qué te puedo decir? Maravillas. ¿Cuánto dura el proceso desde que una persona te escucha o alguien le habla de que existe esta posibilidad, este programa y tal? ¿Cuánto dura el tratamiento, por llamarlo así? Bien, hago un tratamiento de 3 días intensivo, la mayor parte de las veces, y también lo he hecho en una modalidad semanal de 4 horas, en módulos de 4 horas, un día a la semana. Por ejemplo, cada martes 4 horas por la tarde. ¿Sí? Entonces, el de 3 días es muy impactante, es intensivo,
Y yo te puedo decir que ya el cambio es ya, o sea, cuando ya termina el curso, las personas están en otro estado diferente. Entonces, simplemente sí que se les da un audio de recordatorio, ¿sí? Hay la sugestión de que se implanta un microchip en la base del estómago y cuando tú lo tocas se activa y tienes una sensación de saciedad, de que se hace pequeño el estómago, pero hay más trances. ¿Sí? Hay trances donde te aburres de comer, hay trances donde bueno, simplemente vas accediendo a otras cosas que son más importantes, como un cambio de creencias, como valorizarte. Entonces, todo eso va haciendo que tus programas internos se vayan modificando y se vayan adecuando a todo eso. Cuando sales de ahí te parece mentira que ya no tienes hambre. O sea, esa sensación de siempre tengo ganas de picar algo se terminó. Y entonces si hay algo, pues es un recordatorio que se da, que se llevan los alumnos grabado, de unas pequeñas pautas de acompañamiento para, o sea, consejos de comer en plato pequeño, ver la comida en blanco y negro, dejar los cubiertos cada vez sobre la mesa. ¿Qué te puedo decir? Bastantes consejos de cómo aplacar ese impulso a veces, porque la costumbre también te diré que es muy poderosa, ¿sí? Entonces, si una persona está en su casa trabajando y picando constantemente en la nevera, cambiar eso también va a ser una puesta de atención continua de ella misma, en qué está haciendo. ¿Sí? Normalmente las que lo hacen ya me dicen que la ansia de picar ya se ha rebajado totalmente, pero claro, quieren más todavía. O sea, ¿qué pasa si yo quiero ir a, bueno, un momento u otro tendrás que ir a picar algo porque habrá hambre, o sea, eso está ahí. Entonces es como que se entusiasman tanto que también te piden más. Está este módulo, digamos, de fin de semana o de 3 días. Y luego me has dicho que hay otro módulo no tan intensivo, de que duraría ¿cuánto? Son 6 semanas. 6 semanas. Sí, son 2 meses prácticamente. Si hay alguna fiesta o hay algún día que no se hace, prácticamente son 2 meses. Estos seminarios, Esto está grabado en online, o sea, es un curso que está a la venta, entonces está grabado online. para que lo haga cualquier persona de España y Latinoamérica. Bueno, Lo pueden adquirir vía online y está ahí, o sea, está grabado. Este era el de módulo semanal de 4 horas y lo que hago más presencialmente es el intensivo, el de 3 días. Entonces se hace viernes, sábado y domingo y de momento está pues por todo el Levante español. En Andalucía se ha hecho, en Marbella concretamente, sí, en Valencia se ha hecho, en Chella, en Barcelona se ha hecho, en la provincia, en Vallirana, y está funcionando bien. Estoy, la verdad, muy satisfecha, ya que me ha costado, ¿eh? El año pasado lo intenté y no acababa de salir el grupo y bueno, yo seguía con mi idea y es aquello de persigue tus sueños, pues al final lo he conseguido y estoy en ella. yo es que creo que es revolucionario el hecho de que, por muchos aspectos, primero por el cambio de conciencia que va a afectar a todas las áreas de la vida de esa persona. Y luego, si esa persona va perdiendo paulatinamente peso, se siente mejor, porque la vida de una persona con obesidad es muy limitante. Sí. A Desde nivel el, de trabajo, a nivel de estética, de a lo mejor persona que no encuentra pareja, pero se siente y se ve tan mal que eso es lo que refleja a una posible pareja. O sea, su idea se va a ver reflejada en que nadie querrá estar con ella. Sí, a nivel de trabajo, temas de moving, con niños que no quieren ser aceptados en un grupo de deporte, etcétera, por su sobrepeso. Entonces, sobre todo los niños lo pasan muy mal. Y el niño simplemente lo que hace es somatizar el conflicto de su padre o de su madre. Entonces ahí está donde hay que incidir. Por supuesto, se puede trabajar con el niño, hay metodología para trabajar directamente con el niño, pero es imprescindible también ver a la madre y al padre. que se impliquen de alguna Que se manera. impliquen y que se revisen ellos también. ¿Qué está pasando en ese sistema para que esa criatura tenga que ponerse esos kilos encima? ¿De qué se tiene que proteger? O sea, hay Claro, mucha historia ahí. porque un matrimonio que no tenga sobrepeso sí puede tener un hijo con Sí, sobrepeso. sí, puede tener el niño una memoria transgeneracional que le está haciendo, o sea, una alerta, es una alerta simplemente a nivel inconsciente.
que le hace comer por una necesidad de protección, generalmente va por ahí, de ser visto, de no ser abandonado. A veces hay memorias de hambre, gente que ha muerto de hambre en una guerra, etcétera. Entonces, el descendiente lo único que quiere es hacer acopio de comida y comer, 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 porque no sabe si al día siguiente va a poder seguir comiendo. Entonces, bueno, hay que desactivar esa alerta y de eso se trata. A veces miramos a Estados Unidos o hace unos años y nos contaban que la sociedad norteamericana padece de sobrepeso en general, quizá por los métodos o los hábitos alimenticios. Pero hay voces que han empezado también en Europa y en España a alarmar sobre el sobrepeso. ¿Esto tiene una lectura también a nivel sociológico desde esta visión de conflictos que hay que sanar? Por supuesto, yo diría que hay conflictos que hay que sanar. A nivel sociológico, y yo no tengo tanta información como para opinar de eso, te puedo decir que prefiero no opinar para no meter la pata. Sí te puedo decir que los hábitos alimentarios se tienen en cuenta y que el desconocimiento de qué impacto tiene, pues todo lo que son azúcares en mi cuerpo es muy importante. O sea, si tú tienes ese desconocimiento, te dará igual comerte una manzana que una hamburguesa y el impacto es totalmente diferente. Entonces yo pienso que ahí sí merece la pena pararte y mirar qué te estás metiendo en el cuerpo. Entonces, hombre, al menos merece tu cuerpo ese respeto, el que tú te intereses por algo que sea saludable. Yo es que no he vivido en Estados Unidos ni sé qué hábitos. A veces estás en un colectivo que come de una forma, en una familia de gordos, y el niño pues se tiene que sentir identificado. Entonces, a nivel inconsciente no existe el gordo y el flaco. O sea, es lo que necesita la persona. Si para yo ser alguien en mi clan, para pertenecer a esa familia, necesito tener un sobrepeso, lo voy a tener y punto. ¿Cómo lo voy a hacer? Comiendo igual que ellos. ¿Qué comen? Pan, dulces, pastas, Coca-Cola, etcétera, hamburguesas, pues es lo que voy a comer yo. No sé, hasta ahí sí que puedo opinar. ¿Sí? A nivel sociológico, te puedo decir que para mí la sociedad norteamericana es muy estresada. Es un modelo que no me gustaría seguir. Es como una adicción al trabajo y al éxito que ya he pasado por eso. En una etapa de mi vida para mí era eso y me doy cuenta de que por ahí eso no es vida. Incluso podríamos deducir en una sociedad, y no tiene por qué ser la americana, sino puede alguna en el futuro, incluso la europea, un problema de desvalorización generalizada que haga que un tanto por ciento tienda hacia la obesidad o el sobrepeso. Puede haber ese factor que lleve a la persona a comer como consuelo de que su vida no es satisfactoria, que está demasiado presionado. Entonces la comida es como mi amante, no me pide nada, estoy bien con mi amante, es como un momento de placer para mí y que nadie me lo toque. ¿Sí? Esa es mi salida. La comida me ofrece pues ese placer. Cuando la persona come entra en lo que es una vagotonía, que es la digestión. Entonces se puede relajar, es un momento de relax. Entonces a veces va por ahí, o sea, la comida me ofrece la posibilidad de calmarme. Si cada vez se acelera más el tema de el trabajo, el esforzarte mucho porque cada vez los sueldos son menores y tienes que trabajar el doble de horas, etcétera, etcétera, la persona cada vez tiene más presión, más estrés. No puede pagar un piso de alquiler porque está desproporcionado el precio. O sea, sí que influye, hay un tema social que sí influye en que a lo mejor la salida de la persona sea comer. Entonces, también te puedo decir que no vienen tanto por tema de salud como por tema de estética. Cuidado. Estamos hablando de temas de... La salud es muy importante, pero te puedo decir que la mujer en general lo que quiere es una estética determinada. Eso está por encima, y la salud también va asociada, pero no tanto. En el hombre, fíjate, aquí ahora me has dado una idea, en el hombre sí que hay más quizá el criterio de salud. ¿Sí? Yo me acuerdo de una persona que atendí con un sobrepeso muy importante, que me decía que bueno, había perdido sus familiares más importantes
una hija, un abuelo, unos amigos, o sea, curiosamente habían fallecido todos. Había tenido que dejar de fumar por temas del corazón y tal. Y me decía, pues claro, si me quitas me decía a mí, si me quitas la comida que me queda. Y claro, y venía por temas de salud, no porque él quisiera dejar de comer. Para él la comida era un placer, era el único placer que en teoría le quedaba. Entonces, claro, ahí es un tema de salud que sí priorizan más los hombres. Ay, ahora no sé por qué estaba diciendo esto. No sé a qué me quería referir. Ay, se me ha ido, lo siento. No, no. No, me parece muy interesante también sociológicamente hablando, quizá la presión de la estética sobre la mujer sea mayor socialmente o sociológicamente hablando, y por eso las mujeres acuden más para perder peso por una cuestión estética, y como sobre el hombre no está tan eh, la presión no es tan alta, pues a lo mejor no se plantea hacerlo simplemente por una cuestión estética. Muchos hombres pensarán, bueno, si alguien quiere estar conmigo, que me acepte como soy, ¿no? Sí, sí, no, bueno, se da el caso, ¿eh? Yo no te puedo decir si piensan esto la mayoría de hombres, pero que el caso es este. O sea, te puedo decir que la mayoría de mujeres está por un tema estético. ¿Sí? Hay temas de salud, ¿eh? Porque también en el cuestionario, o sea, cuando viene la persona lo primero que hago es investigar todo. Y temas de hígado graso, temas de colesterol, de hipertensión, diabetes tipo 2, o sea, hay una serie de factores y síntomas asociados a ese sobrepeso. Yo hablo siempre de sobrepeso porque está implícito en la obesidad. En cambio, la obesidad no está implícita en el sobrepeso. Entonces, me gusta, o sea, hablar simplemente de sobrepeso porque cada uno, como es tan subjetivo a veces, que hay personas que yo tengo sobrepeso y los demás la miran, no, tú estás bien, pero en cambio aquella persona tiene un sobrepeso que a veces son 4 kilos, pero no se los puede sacar de encima por nada del mundo. Entonces también está el factor número. ¿Qué número de kilos te quieres quitar de encima? Porque ese número a veces es muy significativo en la historia de la persona. ¿Sí? O a lo mejor ha tenido 4 abortos, o a lo mejor a los 4 años le ha pasado algo. Entonces son los 4 kilos que va acumulando la persona pues, de sobrepeso. Hay que investigar por ahí también. Resulta fascinante el cambio de paradigma respecto a la enfermedad, respecto al sobrepeso. Me parece que cada vez cuanto más gente vaya tomando conciencia de ese componente que tiene, eh, vamos a ser mucho más felices porque vamos a sanar los sistemas, vamos a sanar el origen de nuestros malestares. Así que, bueno, yo te quiero dar las gracias porque tu trabajo permite abrir una puerta a la esperanza de muchas personas que seguro que viven angustiadas por ese sobrepeso del que no se saben librar o del que no se creen capaces de librarse. Por cierto, una pregunta para todas las personas que nos vean desde Latinoamérica y que no puedan trasladarse hasta España a asistir a alguno de tus es tan eficaz hacer el proceso que tú tienes colgado online como si vienen. No tendrían por qué venir y luego se hace un seguimiento posterior. Se puede hacer el seguimiento posterior y también hago el tratamiento vía Skype. Pues si es una persona con sobrepeso, quiere hacerlo vía Skype, lo hago individualizado, por supuesto. En España tengo varios que estoy haciendo del País Vasco, de Madrid, de Andalucía también, y lo hago vía Skype. Entonces el online está grabado y también lo están comprando personas de México, de Argentina sobre todo, que es donde más he ido a dar formación. Entonces son personas que ya tienen referencias mías, o sea que está al alcance de todo el mundo. ¿Sí? También pueden visitar mi web, mariajesussolavera.com, y a través de la web ponerse en contacto conmigo para lo que quieran, para alguna información, para lo que sea. El regalo de desprenderse de ese sobrepeso es tan importante que yo desde luego no perdería la oportunidad de trabajar contigo para encontrar el origen y consecuentemente
liberarme poco a poco de esos kilos con los que no me siento a gusto. María Jesús, muchísimas gracias por este ratito de conversación, me parece un tema fascinante y muchas gracias por ayudar a tanta gente a ser felices. Muy bien, gracias a ti. Ya nos veremos en otra ocasión. Gracias.